neuronas en cada riñón y cumple la función de filtración glomerular y como consecuencia tiene la expresión de la orina. Para resolver para saber qué son los síndromes, nos hemos planteado una pregunta que nos dice ¿qué son estos síndromes y qué órgano afectan? ¿Qué órganos del cuerpo afectan? Estos síndromes son síndromes que afectan al glomérulo, afectando así la función normal del riñón. Es un conjunto de conglomeraciones de varias enfermedades, no solamente uno, y puede pertenecer a una de estas dos categorías, a lo que es el síndrome nefrótico o al síndrome nefrítico. ¿Qué es lo importante? Tenemos que saber dos cosas muy importantes: cómo es la barrera de filtración y hacer los mesangiales. Primero, la filtración, ¿qué es? Es el paso de líquido o de plasma a través del capilar glomerular a la nefrona. Consta de tres capas importantes, que es las células endoteliales, que son estas acá, las células endoteliales, la membrana basal glomerular y los podocitos. Las células endoteliales presentan fenestraciones por donde van a pasar, se va a filtrar el plasma. Y la membrana basal tiene un paso libre de solutos menores permite el paso de solutos de un peso molecular menor a los 10.000 y evita las moléculas que tienen solutos que tienen un peso molecular mayor a los 70.000 y 100.000. Los podocitos. Estos podocitos presentan prolongaciones por la barrera y en los espacios presentan carga negativa. Esas cargas negativas evitan que otros solutos de carga negativa puedan atravesar. Solo permite el paso de solutos con carga positiva, perdón. Las células mesangiales. ¿Cuáles son las células mesangiales? ¿Pueden retroceder, por favor? Estas son las células mesangiales. Cumplen una función de darle la estructura al ovillo glomerular y también son como células mensajeras. Lo más importante es que forman o producen proteínas de la matriz. ¿Qué van a hacer esas proteínas de la matriz? Van a evitar que las células sanguíneas pasen a lo que es a la expresión de la orina. Eso es lo que evitan las proteínas de la matriz. ¿Por qué son importantes esas tres capas del glomérulo? Son importantes porque se pueden producir diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad de cambios mínimos. Esta enfermedad de cambios mínimos se produce en las células endoteliales. ¿Cómo? Por los pedículos, lo que van a hacer es, van a tender a desaparecer, y eso es lo que produce los cambios, la enfermedad de cambios mínimos. Y mayormente se da en niños, rara vez en adultos. Tenemos también la otra enfermedad, que es la glomerulonefritis membranosa. ¿En qué consiste esto? La membrana basal glomerular lo que va a hacer es engrosarse, y por la acumulación o depósito de complejos inmunes. Y tenemos el otro, que es la glomerulosclerosis segmental focal. ¿Qué va a hacer? Esto mayormente se da en lo que es en el ovillo glomerular. ¿Por qué se da? Por acumulación de colágeno, por la formación de tejido cicatrizante. Los tres tipos. Por eso son muy importantes estas tres capas. Vamos a dar inicio con lo que es el síndrome nefrótico. ¿Qué es el síndrome nefrótico? Es un conjunto de signos y síntomas que va a ser generado por la alteración patológica del glomérulo. ¿Y en qué consiste esto? Por el aumento de la permeabilidad del capilar glomerular, que va a permitir el flujo, la filtración del plasma, de las proteínas plasmáticas. ¿Por qué se caracteriza? Ya que hay una filtración de las proteínas plasmáticas, va a haber una proteinuria mayor a 3.5 gramos por día. Y debido a esto va a haber una hipoalbuminemia, un descenso de las proteínas a menor a 3 gramos por decilitro. También, como hay un descenso de las proteínas, va a haber una presión disminuida de la presión coroidosmótica, y esto va a generar lo que es el edema. También tenemos la lipiduria y la dislipidemia. Esas tres características, sí.
Ahí estas tres se conocen como la tríada del síndrome nefrótico. Muy bien, vamos a continuar con la exposición y vamos a hablar sobre las causas de estas lesiones al glomérulo. Bueno, de las causas que producen daño al glomerular tenemos lo que son los inmunitarios, también tenemos los no inmunitarios y también tenemos lo que es los hereditarios. Ahora, ¿cuál es el más importante o cuál es el más frecuente? Tenemos a los inmunitarios. Muy bien, entre las causas inmunitarias tenemos lo que son las primarias y las secundarias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las primarias y las secundarias? Las primarias la anomalía está específicamente en el glomérulo, no hay afectación a órganos vecinos, mientras que en la secundaria el daño glomerular es secundariamente a una enfermedad sistémica. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las causas primarias? Tenemos la enfermedad de cambios mínimos, como hablaron ya, que esta se da mayormente en niños menores a 15 años. También tenemos la esclerosis focal y segmentaria. También tenemos la glomerulonefritis membranosa, que eso es frecuentemente en adultos, y también la miscelánea. Muy bien, entre las causas secundarias, ¿cuáles son las más frecuentes? Tenemos las metabólicas. Estas causas metabólicas dan como un efecto secundario tenemos a las diabetes y a las amiloidosis. También tenemos las causas secundarias, las autoinmunes, como puede ser el lupus eritematoso sistémico y también una vasculitis. Tenemos también a las infecciosas, como una endocarditis bacteriana y una sepsis, también secundaria una hepatitis C. Neoplasias, tenemos a las linfomas y a las carcinomas. Bien, dentro de la epidemiología, lo que tenemos que saber del síndrome nefrótico es que puede afectar a cualquier edad, pero mayormente una proporción es de 26 a 1 entre adultos y niños. En los niños también se puede dar, y las enfermedades más frecuentes son lo que es predominan las siguientes glomerulopatías, que son la enfermedad de cambios mínimos en un 66%, como dijimos, mayormente en niños, y también una glomerulosclerosis focal y segmentaria en un 8%. En los adultos predomina más la glomerulonefritis membranosa, ¿ya? Pero estas enfermedades se presentan mayormente en la cuarta o quinta década de la vida del adulto, ¿ya? Y también hay predominio, el síndrome nefrótico es más frecuente en varones que en mujeres. Muy bien, al realizar un examen, ¿en qué nos podemos ayudar en la semiología? Bueno, la semiología mayormente no nos ayuda mucho, pero sí nos va a ayudar mucho lo que es la anamnesis. Por ejemplo, primeramente, para mencionar, tenemos la inspección. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar pequeños abultamientos en la región lumbar, que podemos sospechar de un agrandamiento renal. Tenemos también en la palpación, que podemos encontrar. En la palpación superficial podemos encontrar el estado de tensión de la pared abdominal. Entonces, lo que un aumento en el estado de tensión de la pared abdominal, lo que nos puede llevar a una citis, que esto también está muy frecuente en el síndrome nefrótico. Muy bien. En la percusión hay una técnica llamada la percusión lumbar, que es dar unos pequeños golpes con la parte cubital del puño a la región lumbar, al nivel del riñón. Entonces, dice que si está sin dolor, pues generalmente sin dolor está normal. Pues si presenta dolor, podemos estar frente a una pielonefritis o una litiasis urinaria o a un tumor renal. En la auscultación, mayormente no nos ayuda mucho, pero sí podemos encontrar lo que son soplos en la arteria renal. Bueno, las manifestaciones clínicas, como les decía, mayormente se hacen a través de la anamnesis, ¿ya? Sabemos que el síndrome nefrótico es por un aumento en la permeabilidad capilar y glomerular, lo que hace que se fuguen lo que son las proteínas plasmáticas. Entonces, nuestra primera manifestación clínica es una proteinuria.
porque las proteínas están siendo eliminadas a través de la orina. ¿Ya? Entonces, para hablar de una proteinuria, las proteínas en la orina tienen que perderse alrededor de mayor a 3.5 gramos por día. ¿Ya? Entonces, en la anamnesis vamos a encontrar que el paciente tiene una orina espumosa. Y la pérdida de proteínas de la orina nos va a dar a una hipoalbuminemia, una hipoproteinemia, ¿ya? Que es mayor a 3 gramos menor a 3 gramos por decilitro. Entonces, una hipoproteinemia nos va a llevar, entre los múltiples consecuencias que tiene, nos va a llevar a una disminución en la presión oncótica. No hay que olvidarse de esto, que esto nos va a llevar a un sistema, esto va a activar un sistema de compensación del hígado que va a ser el resultado de un aumento en la síntesis de proteínas. ¿Ya? Bueno, como hay una disminución en la presión oncótica, pues nuestra siguiente manifestación clínica es un edema. Ya va a haber un edema a consecuencia de una disminución en la presión oncótica, que es mayormente el motivo de consulta que vienen los pacientes. Para hablar de un edema, primeramente comienza en los tobillos, seguidamente va hacia la región de los párpados y después hace un edema facial, que podemos notarlo en la amnesis también, a través de una fascia abotagada. Entonces, pero para hablar de un edema hay que recordar siempre que el aumento tiene que ser mayor a 5 litros. Si es menor a 5 litros, hablamos solo de un aumento de peso. Bueno, también hablamos de los mecanismos de compensación que hace el hígado, que es aumento en la síntesis de proteínas. Este aumento en la síntesis de proteínas no solo va a aumentar, también va a aumentar la síntesis de las lipoproteínas, ¿ya? Entonces va a haber una hipercolesterolemia, ¿ya? Y como va a sintetizar más lipoproteínas, estos también se van a ir a través de la orina, porque la permeabilidad está aumentada. Entonces va a haber en la mezcla va a haber una lipiduria, como una manifestación clínica. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la fisiopatología. ¿Ya? Bueno, para empezar, hay dos rasgos importantes que son la proteinuria y las dislipidemias. ¿Ya? Para empezar, el síndrome nefrótico, un paciente que viene con síndrome nefrótico es propenso a que haya afección cardíaca. También su sistema inmunitario puede estar deficiente. ¿Ya? Ahora les voy a explicar por qué. Les voy a comentar un poco sobre la barrera glomerular. Como bien sabemos, está formado por el endotelio y tiene fenestraciones. Una lámina basal y las células planas denominadas podocitos. ¿Ya? Ahora, como bien sabemos, esta barrera está cargada negativamente. ¿Ya? Entonces va a ser una barrera selectiva. ¿Ya? Por ejemplo, la albúmina normalmente no tendría que pasar. ¿Por qué? Porque tiene una carga negativa. Y si es ambas cargas negativas, se van a repeler. Y en cambio, el sodio tiene una carga positiva. Y por ende, entre cargas opuestas se atraen y puede pasar hacia los túbulos de la nefrona. ¿Ya? Ahora, en cualquier alteración que haya, sea en la carga, tanto en las cargas o como alguna lesión a nivel de glomérulo, puede llegar a provocar que se pierdan proteínas, como la albúmina o inmunoglobulinas. Entonces, de esa manera, el sistema inmunitario es deficiente y el paciente es propenso a que o sea vulnerable ante cualquier infección. ¿Ya? Bueno, como bien dijimos, hay un daño glomerular. Este daño glomerular nos conlleva una permeabilidad glomerular, en donde la albúmina sale. ¿Ya?
y nos va a dar como resultado una proteinuria, en donde vamos a tener una pérdida de albúmina entre mayor a 3.5 gramos en 24 horas, ¿ya? Y por ende, a nivel vascular, la presión oncótica desciende. Hay una hipoalbuminemia, ¿ya? Entonces, en esta etapa es donde, como mecanismo compensatorio, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Para recaptar sodio y por ende líquido igual. Entonces, ese líquido a nivel vascular se va a trasudar hacia el espacio extracelular y de tal forma lo que conlleva al edema, o también denominado anasarca, ¿ya? Edema, inflamación extrema en los miembros, ¿ya? Esto se da gracias al sistema compensatorio renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Bueno, ahora dentro de la síndrome nefrótico puede haber pérdida de albúmina, pérdida de proteínas plasmáticas, transportadoras de metales o de vitamina D3. También puede haber pérdida de transferrina, lo cual nos conlleva posteriormente a una anemia, ¿ya? También puede haber pérdida de ligadora de la hormona tiroidea, pérdida de proteína ligadora cortisol y también pérdida de antitrombina, como la 3, incluida la 9, la 11 y la 12. Entonces el paciente está más propenso a que forme trombos a nivel vascular. Entonces, y también hay una mayor síntesis como mecanismo de compensatorio por el hígado. Va a sintetizar tanto proteínas procoagulantes y lipoproteínas. Y también nos mencionaba la alfa 2 macroglobulinas, ¿ya? Ahora, las lipoproteínas que se van a sintetizar en el hígado van a llegar a formar lo que va a ser las dislipidemias, ¿ya? Y estas dislipidemias, hay un aumento de las VLDLs, LDLs, triglicéridos y las apoproteínas, en especial la apoproteína B. Y estas nos pueden conllevar a lo que va a ser una afección cardíaca posteriormente. Ya. Bueno, hablando de los exámenes complementarios que vamos a solicitar, hablamos la proteinuria de 24 horas, es un rango mayor a 3.5 gramos en 24 horas, es un llamado del rango nefrótico, que puede estar presente en ausencia de hipoalbuminemia. También el perfil lipídico, que es decir, el colesterol, el HDL, el LDL, los triglicéridos, pueden estar elevados. La orina completa. Al examen físico-químico de la orina se puede observar el aumento de las proteínas y este es medido en un rango de 0 a 4 cruces. La función renal. También podemos solicitar otros exámenes complementarios para detectar cuál es la causa, qué es lo que lo está causando. Entre las complicaciones podemos encontrar complicaciones infecciosas, que pueden ser mecánicas, que puede haber una sobreacumulación de líquido en los miembros inferiores, en el peritoneo y también en la pleura, que pueden sobreinfectarse. También encontramos causas inmunológicas por el déficit de IgG. También el déficit de transferrina, que es esencial para el funcionamiento de los leucocitos y para el transporte de diversas sustancias. También encontramos complicaciones tromboembolíticas, como las trombosis venosas y arteriales en distintas localizaciones. Los factores predisponentes a tromboembolíticos pueden ser la hemoconcentración por la hipovolemia, la hiperviscosidad por el aumento del hematocrito y el fibrinógeno, alteración de la función celular endotelial y la hiperlipidemia, que esta
tiene capacidad aterogénica. También encontramos unas complicaciones renales como tal, se puede presentar como la necrosis tubular aguda por isquemia renal secundaria o hipovolemia severa. Ya. Bueno, terminado la breve explicación, ahora les voy a hablar del síndrome nefrítico agudo. Ahora, ¿qué es el síndrome nefrítico agudo? Es un conjunto de signos y síntomas generados ¿por qué? Por inflamación glomerular y con colapso de la luz capilar. Ahora voy a explicar cómo sucede esto. ¿Qué caracteriza a este síndrome? Oliguria, proteinuria, bueno, uno va a ir punto por punto. La oliguria, que como bien sabemos, disminución de la orina, esto normalmente un menor a 500 ml ya se considera, ¿no? Oliguria. Proteinuria, a diferencia del síndrome nefrótico, que era por encima de los 3.5 gramos, este es al revés, esto es por debajo de los 3.5, pero sí hay proteinuria. Hematuria, que lo voy a explicar después por qué sucede esto. Hipertensión arterial y edema. Ahora, la etiología. Etiológicamente hablando, las causas más frecuentes, bueno, como puede haber causas primarias y secundarias, como lo expresaron mis compañeros cuando hablamos de primarias, que van a ser patologías que van a afectar directamente al glomérulo, y cuando hablamos de secundarias, que van a ser secundarias a enfermedades sistémicas. Las causas más frecuentes, por ejemplo, de una primaria sería la glomerulopatía primaria proliferativa, y secundarias enfermedades sería glomerulonefritis postinfecciosa. Es de las más comunes la postinfecciosa, y el agente etiológico más común sería el estreptococo, en este caso, beta hemolítico. Ahora, la glomerulopatía por inmunoglobulina A, igual es ligeramente común, pero este se caracteriza, no se sabe el por qué, pero empieza a haber un depósito de inmunoglobulina A al nivel del glomérulo. Entonces esto igual va a causar inflamación. A recalcar que toda esta patología se va a causar por inflamación. Ahora, el lupus eritematoso, que como bien sabemos es una enfermedad autoinmune, y el síndrome urémico hemolítico, que es igual, nos puede llevar a una glomerulonefritis, debido a que el síndrome urémico hemolítico, como su mismo nombre dice, va a ir a alisar a los eritrocitos. Entonces estos a nivel del glomérulo igual van a dificultar o van a causar una infección. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, paso por paso, ¿qué es lo primero que pasa? Vamos a tomar en cuenta el ejemplo de la glomerulonefritis postinfecciosa, el estreptococo. ¿Qué pasa? Lo primero, va a existir un daño glomerular, ¿pero por qué? Porque va a haber formación de inmunocomplejos. Esto no se va a presentar directamente en la infección, sino va a ser resuelta la infección, y entonces los inmunocomplejos van a empezar a depositarse a este nivel del glomérulo. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a activar la vía clásica, o también puede activar la vía alternativa de complemento. Ahora, al activar esta vía, ¿qué va a causar? Va a causar una disminución de los componentes de complemento en la sangre. Las nefropatías que se van a asociar a esta disminución se van a llamar hipocomplementémicas. Ahora, ¿qué va a causar todo esto? La activación y todo eso va a causar un daño, como ya sabemos, y ¿qué va a causar? Un colapso de los capilares glomerulares, va a causar ese daño. Y entonces, al causar un colapso ocasionar un colapso, ¿qué va a causar? Disminución del ritmo diurético. Pero no va a haber una ausencia total, ¿no? Como dice, disminución del ritmo diurético, pero no va a haber una ausencia total. Entonces, al no haber, van a existir sistemas como lo hicieron mis compañeros de retención de agua y sal, como que el sistema renina-angiotensina que ya conocemos. Ahora, al ocasionarse esto, ¿qué va a, bueno, al haber una disminución del ritmo más los sistemas de compensación, se va a producir una expansión entonces en el líquido extracelular y volumen plasmático, y esto nos va a llevar a lo que es la hipervolemia, edema e hipertensión arterial. Ya, ahora entrando a la parte de epidemiología, nosotros debemos tener en cuenta que el síndrome nefrítico agudo en su mayoría es causa de una enfermedad previa, como puede ser una cardiopatía, una infección respiratoria, ¿verdad? Entonces,
nosotros debemos tomar en cuenta dos grupos vulnerables que pueden adquirir estas enfermedades previas. Y en este caso tenemos los dos extremos, tanto las personas adultas mayores de tercera edad y los más importantes, que serían los niños o infantes, los cuales tienen mayor probabilidad de contraer estas enfermedades y llevarnos como consecuencia a un síndrome nefrítico agudo. Bien, ahora nosotros no debemos olvidar que la causa principal de una insuficiencia renal aguda es el síndrome nefrítico agudo, y esto es la causa principal a nivel mundial. Y como una enfermedad crónica renal, nos encontraríamos en tercer lugar después de la diabetes y de la hipertensión arterial. En manifestaciones clínicas, o sea, si nos ponemos a analizar ya lo que han explicado los compañeros, lo que es la fisiología, cómo funciona y si hay un daño en esto, nosotros vamos a tener 3 puntos importantes en un paciente con síndrome nefrítico agudo. Y el primer punto que nosotros debemos considerar y tomar en cuenta es la hematuria que se va a presentar en el paciente, en el cual en el 30% de los pacientes nosotros los vamos a detectar de manera macroscópica, como podemos ver en la imagen. Claramente aquí podemos ver en esta imagen con hematuria como el color es más oscuro, como si fuese en infusión de té, y presenta un sedimento, o también puede ser de manera turbia. Y en el 50% de los pacientes lo identificamos de manera microscópica. Como podemos ver allá, hay el sedimento con acantocitos dismórficos. Ahora, el segundo punto importante es el edema. Es un edema leve que se presenta en un 90% en niños y un 75% en adultos, el cual se caracteriza en su mayoría palpebral. Y es un edema no depresible que con dificultad se podría formar una fobia, o sea, presenta bastante turgencia. Y el tercer punto importante es la hipertensión arterial, que se presenta en 60 a 80% de los pacientes. Ahora a esto podemos agregar otras características, pero no debemos olvidar que estas son las 3 más importantes. Como también podemos agregar la oliguria, que se presenta en el 50% de los pacientes. Y no debemos olvidar la clínica misma de las enfermedades previas que generaron el síndrome nefrítico agudo, en el caso de que sea secundaria, como puede ser artritis, artritis, lo que decía, una cardiopatía, hasta una fiebre, puede ser anemia, vasculitis. Y también debemos tomar en cuenta la clínica que va a tener esta, o la complicación que va a llevar el síndrome nefrítico agudo, el cual nos va a explicar posteriormente nuestra compañera. Entonces, eso debemos tener en cuenta en las manifestaciones clínicas. Ahora, en hallazgos de laboratorio, lo primero que debemos ver o analizar es la proteinuria, que va a ser mayor a 3.5 gramos día, y en el cual se manifiesta de manera clínica o como signo es la espuma que se genera al orinar en el paciente. Este va a generar bastante espuma, como se ve en la imagen. Luego el siguiente punto que debemos tomar en cuenta es el sedimento urinario que va a presentar la orina, y en este vamos a tener acantocitos dismórficos y vamos a tener cilindros hemáticos dismórficos. Entonces aquí tenemos los cilindros hemáticos dismórficos y allá tenemos los acantocitos, que son eritrocitos que cambian en su estructura, y estos solo se los analiza de manera microscópica. Luego vamos a tener una prueba de función renal, en la cual debemos ver la uremia, la creatininemia y la claras de creatinina. La claras de creatinina o aclaración de creatinina es una prueba en la cual nosotros vemos cómo está el filtrado glomerular del riñón. Entonces ahí nosotros vamos a ver cómo está funcionando ese riñón, si existe o no alguna alteración o algún daño. La excreción de sodio vamos a encontrarla disminuida, o sea, menor a 1%, ya que como hemos explicado en fisiopatología, el sistema trata de retener sodio y agua como un mecanismo de compensación. Y en un hemograma vamos a tener hematocrit y hemoglobina disminuidos por dilución en su mayoría, ya que va a haber la retención de sodio y agua, y este va a diluir en el plasma sanguíneo, y por pérdida, ya que tenemos también aquí la pérdida de los eritrocitos y los cilindros hemáticos.
Buen día, doctor auxiliar de la materia y compañero presente. Van a disculpar que ha habido un poquito de un problema con la diapositiva, pero continuaremos con el tema. En las complicaciones que se va a encontrar en el síndrome nefrítico agudo va a haber insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal aguda y también va a presentar lo que sería encefalopatía hipertensiva. En la glomerulonefritis postinfecciosa aguda se tienen que hacer exámenes respectivos después que ocurra de 7 a 12 días de una infección post-estreptocócica beta hemolítica del grupo A. También esto va a afectar lo que sería primero la faringe y luego la piel. Se va a observar principalmente en niños, como había mencionado anteriormente. Es causada por depósitos de complejos inmunes de antígeno y anticuerpo y bacterianos también. Los exámenes y el tratamiento que se va a dar sería diuréticos, volumen plasmático, esto hay que evaluar. También los componentes C, C3, en esto hay que verificar, porque se va a encontrar primero los complementos C3 en niveles altos. También los componentes C3, 5, 1 van a estar disminuidos, pero el componente C4 se va a encontrar normal o caso levemente disminuido. La proteinuria va a ser menor a 3.5 gramos dentro de las 24 horas. El sedimento urinario va a presentar lo que sería hematuria con acantocitos y cilindros hemáticos. La excreción de sodio va a ser menor al 1%. En el hemograma hay que ver el hematocrito, la hemoglobina por dilución y pérdida. En el ASCO o ASLO se va a ver también lo que sería la infección estreptocócica y haber mencionado la C3 y C4 son los principales que se van a encontrar disminuidos. Eso sería todo, profesor.